¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en la historia de una de las civilizaciones más, pero más impresionantes que han existido, el Imperio Inca. Una cultura que logró dominar una geografía que parecía imposible y cuyo legado, como vamos a ver, nos sigue dejando con la boca abierta. ¡Arranquemos! A ver, esta es la pregunta clave. Pensemos en los Andes. Desiertos que te queman, selvas que no te dejan pasar y picos altísimos que casi tocan las nubes. La verdad, no es un lugar nada fácil para vivir, y muchísimo menos para levantar un imperio. Y sin embargo, los incas no solo sobrevivieron ahí, sino que crearon una de las civilizaciones más grandes del planeta. Entonces, ¿cuál era su secreto? Bueno, la respuesta es que no aparecieron de la nada. El imperio inca fue, digamos, la culminación, la síntesis perfecta de miles de años de conocimiento que fueron acumulando todas las culturas que estuvieron antes que ellos. Para poder entender a los incas, tenemos que echar un vistazo mucho más atrás en el tiempo. Por siglos, antes de que ellos tuvieran el poder, civilizaciones como los Chavín, los Nazca, Moche, Tiahuanaco y Huari ya estaban resolviendo los enigmas de los Andes. Cada una de ellas puso una pieza clave en este enorme rompecabezas. Empecemos por la que muchos llaman la cultura madre, los Chavín. Su centro, Chavín de Huántar, era un punto neurálgico o religioso liderado por sacerdotes. Ellos eran unos verdaderos maestros de la piedra y crearon todo un lenguaje visual y religioso con jaguares, cóndores, que terminaría influenciando a toda la región andina. Ahora vámonos a la costa, a uno de los desiertos más secos del mundo. Aquí, los nazcas se toparon con un problema tremendo, la falta de agua. ¿Y su solución? Pura genialidad. Construyeron una red de acueductos subterráneos, los famosos puquios, que llevaban el agua desde el subsuelo hasta sus campos. Y lo más increíble de todo es que muchos de ellos siguen funcionando al día de hoy. Mientras tanto, allá arriba, a casi 4.000 metros de altura, cerca del lago Titicaca, los tiahuanacos se enfrentaban a un frío brutal. Y para eso desarrollaron una solución súper ingeniosa, los guaru guaru. Creaban como unas plataformas de cultivo elevadas rodeadas de canales de agua. Estos canales absorbían el calor del sol durante el día y lo iban soltando por la noche. Así, creaban un microclima que protegía a las cosechas de las heladas. Una maravilla. Y finalmente llegamos a los Huari. A ellos se les puede ver como los verdaderos precursores del imperio. Fueron los primeros en pensar a lo grande. Conquistaron un montón de territorios, planificaron ciudades amuralladas y, esto es importantísimo, construyeron la primera gran red de caminos en los Andes. Este fue el prototipo del famoso Capac Ñan, que después se convertiría en la columna vertebral de todo el imperio inca. Entonces, recapitulemos. Cada cultura aportó algo único: el arte, la ingeniería para el agua, la agricultura de altura, los caminos. Y de repente llegaron los incas. Tomaron todas estas ideas, todas estas herramientas y las llevaron a una escala que nadie había visto jamás. Ojo, ellos no se llamaban a sí mismos Imperio Inca. Para ellos, su mundo era el Tahuantinsuyo. Esta palabra, en quechua, significa las 4 regiones unidas. Y el puro nombre ya nos dice mucho de cómo veían el mundo, un imperio totalmente organizado y conectado. En menos de un siglo, su crecimiento fue meteórico. El imperio llegó a abarcar partes de lo que hoy conocemos como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Imaginen la extensión. Y todo ese territorio inmenso se manejaba desde una sola capital sagrada, Cusco, que para ellos era literalmente el ombligo del mundo. Y aquí viene la gran pregunta: ¿cómo le hacían para administrar un territorio tan gigante y con tanta gente diferente? Pues la clave fue una organización social increíblemente estricta, pero súper eficiente. Vamos a ver cómo funcionaba todo esto. La sociedad era tal cual una pirámide perfecta. En la mera punta estaba el Sapa Inca, el gobernante absoluto, a quien consideraban hijo del dios Sol. Abajo de él venía la nobleza, los famosos orejones. Les decían así por las enormes expansiones que usaban en las orejas, que eran los administradores y jefes militares. Y en la base de todo, sosteniendo el imperio entero, estaba el pueblo, organizado no como individuos, sino en comunidades familiares llamadas el Ayllu. Este concepto del Ayllu es la clave para entenderlo todo. El motor que movía a este imperio era un sistema de trabajo brillante, basado justamente en el Ayllu. Estaba la mita, que era como un tributo en forma de trabajo para los grandes proyectos del Estado, como construir caminos o templos. Luego la minca, que era el trabajo para el bien de la comunidad, como levantar un almacén para todos. Y finalmente el Aini, que era la ayuda mutua, el clásico hoy por ti, mañana por mí, entre familias. Esto era lo que los mantenía tan unidos.
Con toda esta fuerza de trabajo tan bien organizada, los incas se convirtieron en auténticos maestros para transformar el paisaje y así poder alimentar a toda su gente. Su economía se basaba en una agricultura súper intensiva y, por supuesto, en una ingeniería espectacular. Quizás su legado más visible son los andenes. Estas terrazas no solo servían para crear tierra de cultivo en las laderas empinadas, sino que eran un sistema súper inteligente para manejar el agua y evitar que la tierra se desgastara. Los incas, literalmente, esculpieron las montañas para poder darle de comer a millones de personas. ¿Y qué decir de su arquitectura? Es legendaria. ¿Cómo es que lograban que piedras de toneladas de peso encajaran con una precisión milimétrica sin usar nada de mezcla para unirlas? Construyeron ciudadelas que parecen imposibles, como Machu Picchu, perfeccionaron más de 30.000 kilómetros de caminos y hasta tejieron puentes colgantes con fibras vegetales que eran capaces de soportar ejércitos enteros. Pero claro, un imperio no se construye solo con piedras y trabajo duro. Se sostuvo también con una cultura riquísima, una religión muy poderosa y un sistema para guardar información que era único en el mundo. La religión estaba en absolutamente todo. Su dios principal era Inti, el dios Sol, y se creía que el Zapa Inca era su descendiente directo. Pero también adoraban a Huiracocha, el dios que lo creó todo, y por supuesto a la Pachamama, la Madre Tierra, que era importantísima para una civilización que vivía de la agricultura. Todo su calendario religioso se movía al ritmo de la naturaleza. Y aquí llegamos a una de las cosas más fascinantes de los incas. Ellos no tenían un sistema de escritura como el que conocemos. Entonces, ¿cómo le hacían para administrar un imperio tan complejo? La respuesta es el quipu. Este increíble sistema de cuerdas de colores con nudos era mucho más que una simple calculadora. Era su método para registrar censos, el movimiento de productos, los impuestos e incluso para contar historias y relatos. Era básicamente el sistema operativo de todo el imperio. Y sus aportaciones no se detienen ahí, ¿eh? Practicaban cirugías de cráneo con una tasa de supervivencia sorprendente. Desarrollaron métodos para deshidratar la papa, el chuño, y la carne, el charqui, para poder guardarlas por años. Y su sistema de mensajeros, los chasquis, podían llevar un mensaje de un extremo al otro del imperio en cuestión de días. Una locura. Al final, si lo pensamos, la clave del éxito inca fue su genialidad para sintetizar. No lo inventaron todo desde cero, sino que supieron heredar, perfeccionar y llevar al siguiente nivel el conocimiento acumulado por milenios. Construyeron un imperio que administraba millones de personas y contaba su propia historia, no con tinta y papel, sino con una memoria atada en nudos. Y esto nos deja con una última pregunta. ¿Qué otros secretos de esta increíble civilización siguen escondidos, esperando en los Andes?